Antioquia, Jorge Gómez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes y desde luego para la enorme audiencia que tiene Teleantioquia en Consejo de Redacción a esta hora. Gracias por acompañarnos. ¿Qué reflexiones ha hecho luego del ataque terrorista de ayer a la Escuela de Cadetes General Santander? Este es un tema que pues toda la vida nos ha afectado a nosotros, porque a nosotros como fuerza alternativa y fuerza de izquierda nos han puesto del lado del terrorismo de manera arbitraria, porque yo quiero recordarle a los televidentes que yo provengo de una fuerza que desde sus orígenes, por allá en los años 70, finales de los 60, repudió la lucha armada y la violencia como método para dirimir los conflictos entre los colombianos. Lo hemos condenado de manera reiterada, no solo no lo hemos practicado, sino que la hemos combatido y nos ha costado, porque en la tendencia que yo represento dentro del polo, ha puesto muertos que han sido por grupos de bandas armadas, de esas de que llaman paramilitares, e incluso por sectores de la insurgencia, precisamente por tener una posición de principios de oponernos a esto como método para resolver las contradicciones entre colombianos, entre otras cosas, porque este tipo de actos lo que dan es darle justificación a los que no están de acuerdo con la lucha social y popular para perseguirla y reprimirla. Y no hay justificación alguna para un acto de estos. Yo creo que una de las primeras personas, habría que mirar la estadística, que cuando se conoció el hecho trinó condenándolo, fui yo, porque es que estos son hechos repudiables, inaceptables, que no pueden justificarse de ninguna manera. O sea, no hay ninguna justificación, por noble que parezca, que justifique un acto de estos. Ahora, ya el análisis de lo que sucedió es más complejo, porque pues aquí sí fue el ELN, fue una de las peores torpezas que haya cometido este grupo en su historia de absurdos, de absurdos sucedidos. Pero yo creo que las autoridades nos tienen que garantizar una investigación seria, objetiva, científica, técnica, que nos diga de dónde procedió el ataque y qué objetivos tiene. Porque también hay una teoría, es que es un acto que fue planeado con otro propósito de manipular los sentimientos de los ciudadanos. O sea, aquí tiene que haber una investigación seria, no puede ser una cosa despachada con dos frases de un ministro. Representante, ¿cómo ve usted el gobierno? ¿Cómo ve a Duque? Ayer lo vimos en una locución donde lo vio un poquito medio forzado. ¿Usted cómo lo ve? No, al doctor Duque pues no le quedó grande, no tenía ropa para eso, pues es lo que uno le va quedando la sensación. Las salidas en falso del doctor Duque son reiteradas y sí, ayer fue una locución, yo creo que todo el equipo de asesores le dijo, no, usted tiene que salir a dar la cara. Tiene que salir a dar la cara, bueno, y eso es lo lógico, pero eso debía ser un poco más suelto, más natural, y fue una locución muy breve, sin ningún anuncio, dijéramos, de ningún avance importante. Yo les puedo anticipar, yo creo que cualquier ciudadano que tenga dos dedos de frente piensa esto. Si el señor que iba conduciendo el carro era un mocho, un carro mecánico, ¿cómo un mocho maneja un carro mecánico? Y había sacado el pase en enero del año pasado en una secretaría de tránsito, le dan un pase a un mocho. Yo no sé, ahí hay una serie de cosas que las autoridades nos tienen que aclarar, porque es bien extraño ese hecho, ¿no? La primera cosa que me sorprendió, yo digo, hay que hacer una investigación objetiva, seria, que nos deje satisfechos a los colombianos. Doctor Jorge, la relación definitivamente del gobierno con la clase política arrancan a principios del mes de febrero las sesiones extraordinarias, ya vamos a empatar en el mes de marzo con las sesiones ordinarias y son muchos los proyectos de ley pues que están a la expectativa de ser aprobados. ¿Cómo ve usted el ambiente definitivamente en el Congreso? ¿Usted cree que Iván Duque va a lograr fortalecer esa coalición para que se le aprueben todos estos proyectos? Pues los proyectos básicos se los aprobaron, ¿no? Mire usted que el presupuesto se lo aprobaron. El presupuesto bianual de inversiones de regalías, que contiene una alta dosis de mermelada, se lo aprobaron. Yo no sé si ustedes se enteraron de la denuncia que hicimos, cómo en un presupuesto bianual de regalías aprueban una nómina frondosa para la Contraloría. O sea, 110 cargos de nivel directivo con nombre propio y asignación salarial. Nosotros ya demandamos, ya hicimos la demanda porque eso no es objeto de un presupuesto bianual de regalías. Le aprobaron la reforma tributaria en lo fundamental. La gente se equivoca cuando piensa que la médula, que la columna vertebral de la reforma tributaria era el IVA. No, la médula de la reforma tributaria era la reducción del impuesto de rentas para los grandes capitales y eso quedó enterito. El año entrante
los ricos del mundo van a dejar de pagarle impuestos a Colombia por una suma cercana a los 10 billones de pesos. Entonces ahí está la idea de la venta de Ecopetrol. Vender Ecopetrol para tapar el hueco que va a dejar la rebaja de impuestos para el 60% de las utilidades que está en cabeza del 1% de los empresarios. Doctor Jorge, uno lo escucha a usted y lo ve en los trinos y moviéndose. ¿Y cómo hacer para deslindarse de Petro? Porque es que lamentablemente la oposición, todo el mundo hoy la ve Petro, pero ustedes como fuerza, como polo, tienen otras posiciones, pero la gente, Petro los obnubila. ¿Cómo hacer este año que arranca para que ustedes tengan una línea de desmarque de Petro? Bueno, es que el desmarque es en los hechos. Pues, o sea, nosotros tenemos diferencias con Petro que nos ponen. Ahora, si hay quienes estén interesados en ponernos de ese lado, pues vaya y venga, ¿qué hacemos? Pero le voy a dar datos. El doctor Petro abandonó el polo en el 2011. Sí. ¿No? El doctor Petro le hizo la guerra que pudo al doctor Carlos Gaviria, que fue nuestro fundador e inspirador. Con el doctor Petro no lo acompañamos como candidato a la alcaldía de Bogotá y no lo acompañamos en su candidatura presidencial. En primera vuelta el polo no apoyó, ustedes saben que hizo un acuerdo con Fajardo, y en segunda vuelta el polo decidió votar contra Duque, en su gran mayoría votando por Petro, pero no por votar, no por petrista, sino por votar contra Duque. Y hubo un sector como el mío, que yo no hice campaña por el voto en blanco, pero yo personalmente voto en blanco porque yo desconfío plenamente de lo del doctor Petro. Pero si yo con Petro me encuentro en el Congreso y estamos votando la reforma tributaria y él vota en contra, yo voto en contra, pero pues, o sea, si el doctor Petro, yo le pregunto qué horas son las 3 de la tarde y yo coincido que son las 3 de la tarde, pues eso no quiere decir que tengamos objetivos comunes, como si me encuentro con Uribe. Doctor Uribe, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes. Ah, estoy de acuerdo con usted, hoy es viernes, entonces... Doctor Jorge, después de estos primeros 6 meses por el Congreso, ¿qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué le ha sorprendido de la mecánica y del día a día en el Congreso de la República? Lo primero es que hay mucho trabajo. Pues es posible que haya congresistas que no trabajen, porque todos se los hacen los asesores y uno ve a algunos que llegan a las plenarias a preguntarle al jefe de la bancada, ¿eso cómo se vota? ¿Qué se va a votar y cómo se vota? ¿Cierto? Bueno, pero le voy a decir, hasta esos trabajan haciendo política, porque el trabajo es intenso y el trabajo legislativo es muy intenso. A uno le toca estudiar cosas que no conocía, porque uno tiene un equipo de asesores bueno, o sea, uno puede nombrar hasta 10 asistentes y yo reparto los temas según la especialidad de cada uno de mis asistentes y yo no llego a las plenarias nunca, pues porque me ayudan mucho, aunque a veces el tiempo es muy corto. Yo llego enterado de lo que se va a discutir y votar. Y algunas cosas me tengo que esforzarme más porque son cosas que no son de mi resorte, sobre todo en la plenaria, porque afortunadamente quedé en la Comisión Séptima, que es de temas afines a toda mi actividad política, que es lo laboral, lo de salud, que es un tema que hemos trabajado hace mucho tiempo, cooperativismo, vivienda, o sea, no es ningún tema de la Comisión, es extraño para mí, pero en las plenarias llegan temas de todo, de ascensos en fuerzas militares, de honores, de lixiviados o de cosas que uno no conoce y toca estudiar. Entonces, lo primero que puedo decir es que toca trabajar más duro que en la Asamblea. En la Asamblea realmente el trabajo era más suave y las sesiones eran más poquitas, realmente en la Asamblea se sesiona menos tiempo, a diferencia de la Cámara. Lo segundo es que la dirigencia política de la Cámara es exactamente igual a la de la Asamblea. Yo hago chistes diciendo que yo puedo decir en la Cámara qué parlamentarios se parecen a cada representante, a cada diputado. Eso es ¿por qué? Porque mientras en la Asamblea está representado Antioquia, en la Cámara está representado el país. O sea, eso son lo que somos. O sea, la gente dice que los parlamentarios tales par cuales, bueno, pero ahí estamos representados lo que somos los colombianos, porque los elegimos, los ciudadanos votaron por ellos, porque tienen una idea parecida a la que tienen ellos en la Cámara. Esa es la segunda cosa, pues, así como de bulto que puedo decir sobre mis 6 meses allá en Cámara. Representante, ¿qué pasa en Bogotá que la izquierda, usted por ejemplo que es de la línea del MOVIR del senador Jorge Robledo, los verdes, o sea, apoyan a Fajardo, neoliberal, o sea, son capaces de conversar en Bogotá para programar y proyectar una campaña política como la que se avecina para la alcaldía de Bogotá, por ejemplo? Pero aquí en Medellín uno no ve que los diferentes matices de la izquierda sean capaces de sentarse a conversar en un objetivo común. ¿Qué pasa aquí en Medellín?
Le puedo responder Y con en una frase Antioquia. sencilla: espere sorpresas. Sí, le va a sorprender, pero hay un ambiente, lo puedo decir con certeza. Hay una especie de atmósfera y de ambiente generalizado entre las fuerzas alternativas de que es necesario que nos juntemos Coalición. para las elecciones de 19. No hay ninguna coalición, no hay ningún principio de acuerdo, no hay nada que yo pueda decir, vea, aquí ya está esto. Pero hemos sostenido, el Polo nombró una comisión para ir a sostener conversaciones con cada uno de los 14 o 15 precandidatos que hay en Antioquia que dicen ser alternativos. Hay unos 2 del origen petrista, hay unos como 6 o 7 de origen verde, hay otros de origen de Compromiso Ciudadano. En el solo Polo tenemos 5 precandidatos y hay dijéramos, un común denominador. Todos piensan que es necesario hacer, cada uno mueva sus huestes, pero que a la final tenemos que buscar un mecanismo para unirnos. Ahora, ¿cómo será eso? De eso no hay ni siquiera un párrafo redactado, pero yo estoy seguro que cuando esto se empiece a mover va a haber sorpresas. Yo creo que el campo democrático que llamamos nosotros va a poder llegar unificado a las elecciones de octubre del 2019. Reconocen definitivamente, doctor Jorge, que este es el año de las coaliciones, las elecciones regionales van a ser el año de las coaliciones. Si no se logran coaliciones, definitivamente una golondrina, como dice el dicho, no hace verano, no van a lograr absolutamente nada. El fuerte, podemos decir que lo tienen en la capital de la República con los posibles candidatos que salgan. Pues digo, van a ser los candidatos más fuertes definitivamente que van a haber en el país. Pues vea usted, la intención que tuvieron en un momento en el Parlamento y en el gobierno de alargar el periodo de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, tenía que ver con el enorme temor que hay de que las fuerzas alternativas ganemos no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Yo le puedo decir que hoy, según las encuestas, las fuerzas tradicionales y las fuerzas del gobierno perderían las elecciones en Cartagena, perderían las elecciones en Bucaramanga, en Santander, en Bogotá, en el Valle, en Cali. O sea, hay una serie de fenómenos ya en Popayán, en Pasto, en Nariño, donde no tendrían ningún chico las fuerzas ni el uribismo ni el viejo santismo. Entonces trataron de prolongar el periodo de los actuales y les fracasó esa intentona. Entonces hay hoy un ambiente. Yo creo que los últimos acontecimientos muestran que el país está cambiando, que hay un aroma de cambio, que el viento está soplando a favor de las ideas de cambio. Casi 12 millones de votos que hubo en la consulta anticorrupción, el enorme movimiento estudiantil que se desplegó el año pasado, son síntomas de que el país está teniendo un giro hacia ideas de cambio y de transformación. Doctor Jorge, usted se ha caracterizado históricamente por haberse opuesto a las ventas o fusiones de UNE, a las ventas de acciones de Isagen. Esperamos entonces que usted va a ser uno de los líderes desde hoy mismo para oponerse a la propuesta que ha hecho el ministro Carrasquilla de vender el 8.9% de acciones en Ecopetrol. Sí, claro, aunque el Congreso ya lo había autorizado, yo creo que debemos invitar a la ciudadanía a hacer una gran movilización ciudadana para preservar ese patrimonio. Mire usted, ese porcentaje, lo que ha dicho Carrasquilla es que no se pierde el control de la empresa. No, pero se pierden, ojo, se pierden las utilidades correspondientes a ese porcentaje. Y se van empezando a configurarse unos grupos de accionistas minoritarios que pueden vetar decisiones y pueden ser un palo en la rueda para el desarrollo de Ecopetrol. Y fuera de eso, hay una cosa muy importante que tengo que anotar. La idea del gobierno de vender esas acciones, o sea, venderlas de por sí, en buenas épocas o en malas épocas, es inaceptable porque ese es un patrimonio de todos los colombianos. Pero lo segundo es más grave, es que le están proponiendo venderla en época en que seguramente irá a la baja la acción de Ecopetrol, porque estamos ante un escenario de una tormenta económica perfecta y de una debacle económica gigante. Entonces nos van a venir a decir los inversionistas: nosotros sí se la compramos, pero vea, hay que ser barata, a precio de gallina flaca, porque como estamos en vacas flacas, hay que comprarlo barato. Doctor Jorge Gómez, muy querido usted como siempre, muy diligente y siempre presto a nuestro llamado. Muchas gracias. Queríamos conversar con usted, como lo hemos hecho con algunos de los participantes y representantes políticos de Antioquia en la Cámara y en el Senado. Gracias por acudir siempre a nuestro llamado. Bueno, no, a ustedes que han sido siempre tan amables conmigo, a pesar de que posiblemente tengamos discrepancias en los puntos de vista, yo he sentido mucho respeto y mucho... ¿Qué tal que no? Se le quiere. Esa es la idea, representante. No, porque Oiga. hay medios y periodistas que no son respetuosos. Yo también los atiendo, pero no son respetuosos. Yo tengo que ir con ustedes en ese sentido de respeto. Bueno, Muchas ¿recreo? gracias. Vamos.